causado mucha confusión el tema de las fases. Estamos ahora en fase 2, la cual usted decretó la semana pasada, y eventualmente, aunque todos nos vayamos a casa, aunque la curva de contagios se empiece a achatar, eventualmente vamos a entrar a la fase 3. Es correcto. Pase lo que pase, vamos a entrar a la fase 3. Es indiscutible. Vamos a entrar en la fase 3. La fase 1, recordando, se caracteriza por la entrada del virus. Hay pocos casos, unas decenas de casos, pero lo más importante es que los contagios se pueden trazar, se puede identificar quién contagió a quién. En la fase 2 se va perdiendo esta característica, ya no es posible progresivamente, no es posible reconstruir los contagios. En la fase 3 lo característico no es solamente el número de casos, que ya se contaría por miles, hoy acabamos de pasar la barrera del 1000, sino la dispersión geográfica. Todavía está relativamente concentrado en zonas urbanas, particularmente la zona metropolitana. Afortunadamente todavía no ha afectado a zonas rurales, pero es casi un hecho que en un momento dado empezará a propagarse en todo el territorio y en todos los asentamientos humanos. Ese día usted o el presidente López Obrador van a salir, van a anunciar, a declarar la fase 3. ¿Y qué va a querer decir eso? Eventualmente, porque la gente lo quiere saber, ¿cómo no? ¿Va a haber un toque de queda? No. Nunca. No. No es deseable. No es deseable. Y esto quiero dejarlo muy en claro. Lo vemos por las noticias internacionales y la gente empieza a hacer construcciones de semejanza, de analogía, y dice esto pasa en España, esto pasa en Italia, y se ve la fuerza pública operando en la calle. Esto no es deseable. No es deseable, obviamente, en términos de la restricción de las libertades civiles, de las garantías constitucionales, que no queremos que se pierdan. Pero no solo eso, en términos de la operación técnica del manejo de una epidemia, es mucho más conveniente tener la participación social activa. Porque si empieza a tensarse la vida social por medidas extremas que involucran la restricción o la cancelación, acaso solo sea temporal, de las garantías constitucionales, ya está el gobierno solo operando. Aquí lo que necesitamos es que la sociedad sea parte de la solución, como lo es hasta ahora. Entonces, ¿qué va a pasar en la fase 3? ¿Cuál va a ser la diferencia para la gente? Claro, para la gente es una excelente pregunta también. A veces la gente quisiera encontrar la certidumbre en el reconocimiento puntual. Ya estamos en esta fase, ya estamos en la siguiente. No es así. Simplemente esto es progresivo. Cuando declaramos la fase 2 fue para marcar con claridad la importancia de quédate en casa. Quédate en casa, porque es la frase que resume lo importante de las acciones de hoy, para que no tengamos una epidemia muy agresiva mañana en la fase 3. Lo importante de la fase 3 es que el reto principal va a ser la ocupación hospitalaria. Poder tener suficiente espacio, camas, personal, ventiladores, monitores, para poder atender a las personas. Quiero destacar todo el trabajo que hemos hecho y que empezó con la planeación desde el 3 de enero, también en esa fase, o preparándonos para esa fase, y es la reconversión hospitalaria. Muy probablemente hospitales de campaña. Estoy hablando de camas en el estacionamiento del hospital, obviamente con todas las garantías de seguridad, en un operativo bien planeado. ¿Eso querrá decir que el sistema de salud está rebasado o es parte del sistema de salud? Es parte del sistema de salud. Así es, qué bueno que me lo menciona. No debe sorprender. Si la población empieza a ver en la fase más alta de la transmisión que se encuentra hospitales con esto que le llamamos hospitales de campaña, hospitales temporales, hospitales móviles, es parte de la planeación. No es lo convencional, por supuesto, pero estamos respondiendo ante una emergencia. Pero es parte de la planeación. Usted el sábado, de una manera muy enérgica, quizá como nunca lo habíamos visto, invitó a la gente a quedarse en casa y usó las palabras, es nuestra última oportunidad. Suponiendo que nada cambiara de cómo estamos hoy, aún con el anuncio que hicieron, ¿la curva no se achataría? Es decir, ¿no vamos en camino a que la curva se achate? En este momento, como decía, es todavía temprano para saberlo. Es temprano porque hay todavía relativamente pocos casos. Digo, 1000 casos son indeseables en todo sentido y obviamente también los casos que han resultado en muy lamentables pérdidas de vidas humanas. Sin embargo, en términos de número, todavía no se puede identificar con precisión un patrón de reducción de la curva epidémica. Llegamos al tema tal vez más confuso y más complicado, las cifras. Y las cifras están estrechamente ligadas a un asunto que también ha causado mucha polémica y es las pruebas. ¿Cómo no? Lo primero que quiero que me platiques, ¿cómo es una prueba? ¿Cómo es? ¿Qué le hacen a una persona cuando llega a hacerse la prueba? Porque hemos visto de repente fotografías de los que le sacan sangre o les meten una especie de
Q-tip. Exacto, un hisopo. Un hisopo. Así es. Exactamente. ¿Cómo es la prueba para el COVID-19? Con mucho gusto lo explico. Este es un elemento técnico, trataré de explicarlo de la manera más simple. Efectivamente, la prueba se basa en tomar una muestra de esas secreciones con un hisopo nasofaringeo, entra por la nariz y tiene que llegar hasta la faringe. Como la de la influenza. Es la misma técnica que para la influenza, efectivamente. Y esta secreción respiratoria se transporta en un medio, un líquido especial, que conserva el virus viable, activo, y después lo que se hace es que con un aparato muy especializado se extrae el material genético del virus, que se llama ácido ribonucleico. Y es la prueba diagnóstica por excelencia. Es la misma prueba, la misma técnica que se usa para la influenza también. De hecho, en México hacemos un panel de 14 virus para el diagnóstico integral de virus respiratorios. Entonces, desde que yo voy y me hacen la prueba con el hisopo, hasta que el médico que me la hizo sabe que tengo o no SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿cuánto tiempo pasa? Aproximadamente 6 horas en el proceso técnico de laboratorio, más las que pudieran estar involucradas en el transporte de la muestra y después, obviamente, en la generación de los resultados. ¿Existen las pruebas rápidas, estas como de embarazo? Qué bueno que mencionan las pruebas rápidas. Hasta el día de hoy no se recomiendan las pruebas rápidas. ¿Son falsos positivos, falsos negativos? Precisamente por eso. La prueba rápida funciona de una manera muy diferente. La prueba rápida detecta anticuerpos, que son las defensas del organismo, son las proteínas que producen los glóbulos blancos, cierto tipo de glóbulos blancos, cuando hay una infección. Esto ocurre en casi cualquier infección y se anticipa que esto ocurre también con el virus SARS-CoV-2, causante de COVID. Y esa es la prueba que se hace en sangre. Y lo que se pretende ahí es detectar concentraciones de anticuerpos. Pero hasta la fecha, la Organización Mundial de la Salud no recomienda el uso de pruebas rápidas.